Misters, volvimos con los podcasts de Zona Misteriosa en plataformas de audio para que vayan y lo escuchen. Encuentran el primer link de la descripción con un nuevo episodio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso vamos a estar hablando de Jacob Wetterling, un caso que se me hizo increíble, obviamente triste como todo se desarrolló y que definitivamente uno ve a veces en parte la incompetencia de los sistemas judiciales y de la autoridad. Pero bueno, antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1.000 millones de redes. También sígueme en Twitch, donde hacemos streamings, jugamos, hablamos y nos divertimos. Y no olviden suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, sin más que decir, comencemos. El caso de Jacob Wetterling. Jacob Erwin Wetterling nació el 17 de febrero de 1978 en San José, Minnesota. Digamos que respecto a su vida no hay demasiada información, pero sí se sabe algunas cosas. Sus padres se llamaban Patty y Jerry y tenía otros 3 hermanos mayores llamados Common, Emmy y Trevor. Ellos vivían en San José, que era un lugar donde había muy poca población, eran más o menos 2.500 personas y ellos vivían más hacia las afueras de la ciudad, para que ustedes entiendan. Geográficamente es importante porque ya se van a dar cuenta en el caso, pero básicamente era como hacia las afueras de la ciudad, era una zona un poco más rural, donde las casas ya se dividen mucho más, digamos que los vecinos no están al lado, sino a varias hectáreas de diferencia, y digamos que las calles eran más destapadas y bueno, con ciertas cosas diferentes a como era dentro de la ciudad. Él estaba en 6º grado cuando todo esto ocurrió, tenía 11 años y era un chico que le gustaban mucho los deportes, especialmente le gustaba el fútbol, el básquetbol, le gustaba también el hockey y se veía que era un chico supremamente adorable, tierno. Todas las personas que lo conocían decían eso, era también muy amigable y lo que tenía era una personalidad de un chico normal, con una vida normal de 11 años. Era un niño precioso y muy tierno realmente. ¿Qué pasó el día de los hechos? Él fue con su padre en la mañana a pescar, él le dijo que fueran, él le encantaba ese plan, así que pasaron la mañana con su padre. En esto fue un momento como de unión. Ustedes saben que pescar es un deporte que requiere mucha paciencia y tiempo quietos, entonces fue como un momento de unión padre e hijo. Ya después volvieron a ver el fútbol porque a ellos les encantaba también hacer este plan y finalmente cierran, digamos que su tarde jugando skate o haciendo skateboarding. Ya eso de las 5:30 sus padres deciden irse porque tienen una cena con unos amigos y dejan a los chicos en casa. La única hermana que no se queda en casa es la mayor, pues como era la mayor pudo irse a visitar a una amiga y quedarse a dormir donde ella, pues al otro día no había colegio y mientras tanto los otros 3 hermanos más Aaron, que era uno de los mejores amigos de Jacob, se queda a dormir con ellos y pues a pasar la noche. Ellos pasan esta noche, comen pizza, juegan y bueno, se la pasan muy bien hasta que llega un momento de la noche en donde Jacob llama a sus padres y les pide si él puede ir junto a su hermano y junto a Aaron a rentar una peli. Bueno, ustedes saben que esto era supremamente normal en esta época, entonces ellos quieren ir a rentar alguna película para ver esa noche. Ellos llaman a los padres, la mamá es la primera que contesta y la mamá les dice no, está ya muy tarde, no quiero que salgan, pero pregúntenle a su papá. Digamos que es la típica de bueno, pregúntale a tu papá y si él dice que sí, pues sí. Entonces les pasa al papá y el papá esta vez dice sí, vayan, pero utilicen linternas y chalecos reflectivos porque ellos se iban en bicicleta hasta allá, eran más o menos a 15 minutos por la misma calle en la que vivían recto. Entonces ellos dicen sí, obvio, nosotros nos cuidamos, bla bla bla, y van a rentar la película. Obviamente ahorita miren el impacto del padre de haber tomado la decisión y ya les explico por qué. Ellos fueron a rentar la película y ya al devolverse estaba mucho más oscuro, obviamente era mucho más tarde, así que comienzan a devolverse rápidamente. Sin embargo, algunas calles antes de llegar a la casa de los Wetterling, un hombre aborda a los 3 chicos. Ellos recuerdan que tenía ropa toda oscura, negra, y que tenía una máscara como un pasamontañas también negro. Él en ese momento le ordena a los niños de bajar de sus bicicletas, obviamente apuntando con un arma, y les dice que se
tumben en el suelo. Ellos obviamente supremamente asustados, hacen caso, pues no quieren salir heridos. En un momento ellos pensaban que era como una broma que les estaba jugando a algún amigo del barrio o algo así, pero pues ya se dieron cuenta que no era así. A todos les comenzó a preguntar la edad, comenzando por Trevor, el hermano menor. Él le dijo que tenía 10 años y el hombre le dijo: levántate en este momento, corre en dirección a ese bosque y no mires atrás. Si miras atrás te disparo. Obviamente Trevor sale corriendo por su vida y después pasa exactamente lo mismo con Aaron. Aaron le dice: bueno, tengo 11 años. El señor le dice: levántate, corre y no mires atrás porque si no te disparo. Obviamente, como él era un poco más grande que Trevor, en esa velocidad que él toma alcanza a Trevor, y ya cuando están a una distancia prudente ambos giran la mirada. Ellos dicen que vieron como el hombre tomó por el codo a Jacob y lo subió a un auto y se fue. Ellos salen corriendo como nunca en su vida hasta a la casa, esta vez de un vecino, y le dicen como: alguien se llevó a Jacob, alguien se llevó a Jacob. Y en ese momento este señor obviamente llama a los padres de Jacob, les dice: lo mejor es que vengan acá porque parece que algo ocurrió con Jacob, se lo llevó a alguien. Y mientras ellos vienen, llaman al 911. Yes, this is Merlin Scherzak calling from in St. Joe, out in the township. I'm right now next door to my neighbors, the Jerry Wetterling family. That's where you're calling. And some of their boys went down to Tom Stump's to pick up a movie, and on their way back, someone stopped them, and we believe that they have one of the boys because one of the boys did not come back with them. Okay, what was Jacob last seen wearing? He was wearing a red hockey jacket that had police department on. Obviamente ya los padres llegaba la policía y los niños les cuentan la historia. Van al lugar donde ellos dijeron que ocurrió todo y encuentran efectivamente las bicicletas tiradas en el suelo. Y fue complicado porque digamos que la policía y algunas personas no querían creerles a los niños. Ellos pensaban que probablemente los niños habían estado jugando con un arma, habían disparado a Jacob accidentalmente y ahora lo estaban tratando de cubrir. Sin embargo, ellos continuaron obviamente con su historia, dijeron: esto es en serio, y ya digamos que inicia la investigación sobre el paradero de Jacob. Aquí entra una persona importante llamada Joy Baker. Ella es una periodista que muchos años después de que este caso inicia, decide comenzar a hacer un reportaje y una investigación pertinente al caso. ¿Qué pasó durante todo este tiempo? Pasaron años y años en que se hicieron investigaciones y no regresó Jacob a casa y no encontraron tampoco un indicio de esto. Ella inicia esta investigación porque recuerda mucho el caso, porque recuerda ver muchos carteles sobre la desaparición de él y comienza a hacer como un recuento otra vez de todo lo ocurrido, pero ya vuelvo con la historia de ella e inicia la investigación obviamente de Jacob. Aparecían una cantidad de informes y señales sobre la desaparición de él. Se cuenta que más o menos fueron 70,000 pistas diferentes que la policía tuvo que seguir para lograr encontrar a Jacob en algún lado, y comienza a expandirse la búsqueda también. Lograron encontrar las huellas de unos neumáticos cerca a los lugares en donde ellos fueron llevados y también de unos zapatos. Comienza obviamente a hacerse transmisiones a nivel nacional, aparece en las noticias de todos los estados por si alguien lo ha visto, e incluso llegan a ofrecer $100,000 por encontrarlo. Esto es algo muy importante por decir porque es el primer caso, uno de los primeros casos en Estados Unidos más mediáticos de la historia, más reconocidos y por la cantidad de personas involucradas dentro de su investigación. Llegó así el año 2004, ya habían pasado un montón de años desde la desaparición del chico y surgió una historia de un secuestro que había ocurrido 9 meses antes de Jacob. Fue un secuestro contra un chico llamado Jared Shayer. Fue un chico que tenía 12 años cuando ocurrió su secuestro y él dice que él estaba caminando hacia su casa desde un café local en Cold Springs, Minnesota. Era un lugar que realmente era muy cercano a donde vivía inicialmente Jacob.
Él cuenta que un hombre se le acercó en un auto, el hombre iba en el auto a pedirle unas direcciones, pero en un momento cuando él estaba dándole las direcciones, el hombre se bajó a toda velocidad, lo tomó por los hombros y lo metió a su carro. Él dice que fue llevado a un área remota, él no sabe dónde estaba y fue agredido, obviamente abusado por el hombre, pero ya en un momento le dijo como bueno, ponte la ropa, nos vamos, lo subió nuevamente al carro, condujeron bastante y lo llevó a una ciudad que él le preguntó, ¿reconoces esta ciudad? Él dice, no sé dónde estoy. Le dijo, bueno, entonces bájate. El hombre lo dejó con vida, le ordenó bajarse y que se fuera. Jared sí logra llegar con vida a su casa, bueno, ya después de muchos años cuenta la historia. Y digamos que esto se vuelve importante eventualmente dentro del caso de Jacob. Es un caso muy similar al de él, pasó algo muy similar a lo del hombre dándole órdenes, un hombre se parecía incluso físicamente, pero de una manera u otra tristemente no le dieron la misma importancia dentro del caso de Jacob, o sea que podía ser algo muy similar e incluso relacionado. Hicieron también unas investigaciones y descubrieron que los neumáticos y las pisadas que encontraron no pertenecían a la persona que probablemente cometió el secuestro. ¿Qué pasó? Unos chicos estaban conduciendo en ese momento en un lugar muy cercano a donde ocurrió esto. Hay unas cosas que yo no sabía que existían en Estados Unidos que se llaman como escáneres de policía y básicamente son cosas que la gente puede utilizar para escuchar los radios policíacos, por así decirlo. Estos chicos estaban andando el día del secuestro de Jacob muy cerca y utilizaron un escáner de policía y empezaron a escuchar la conversación de los policías por la búsqueda de Jacob y ellos decidieron involucrarse. Entonces ellos fueron al lugar de los hechos, estuvieron por esas cuadras muy cercanas y estaban justo en el auto y con los zapatos que la policía encontró. Esto fue algo como para descartar esto de pistas del secuestro de ellos, pues realmente no había sido el secuestrador sino estos chicos involucrándose sin querer dentro de la investigación. Inicia una investigación contra un primer sospechoso, un hombre llamado Danny Heinrich. Él vivía en Paynesville, que era un lugar a 30 millas de San José donde vivía Jacob. Él comienza a ser sospechoso específicamente por el parecido que comienza a tener con los retratos policíacos y la policía como que tiene una sospecha leve de su comportamiento. Él, sin embargo, fue muy colaborativo con la policía, le entregó sus zapatillas, le entregó muestras de su cabello para que hicieran como exámenes y probar si sí era culpable o no. Sin embargo, como les digo, las huellas de los neumáticos pues no coincidieron con las que ellos encontraron y la de los zapatos tampoco. Por otro lado, comienzan a involucrar también a Jared, el otro chico que tuvo su secuestro 9 meses antes, con Heinrich y lo meten dentro del auto de Heinrich a ver si sí es el auto que lo secuestró hace tanto tiempo o no. Él dice que se parece mucho el auto, que es un 8/10 y pues aún así no recuerda mucho, pero dice que puede que sea el auto. Esto obviamente deja que Heinrich coincida con las descripciones y digamos que continúe siendo sospechoso. Sin embargo, al mismo tiempo sale otro sospechoso llamado Dan Razier. Él es un vecino muy cercano de los Waterling y se le investiga, no sé, como por la propiedad y porque justo cuando todo esto ocurrió él se involucró de una en la investigación. Él fue a buscar con la policía a Jacob y como que estuvo muy involucrado en eso, entonces muchas personas comenzaron a sospechar de él. La policía incluso logró obtener una orden de allanamiento para su casa y ver si él había sido la persona que había secuestrado a Jacob. Incluso excavaron toda su casa con máquinas, con todo para ver si era el culpable. Dan constantemente cuenta que él tuvo un trato terrible por parte de la policía, constantemente lo obligaban a confesar el crimen, pero él alegó que era inocente todo el tiempo. No se encontró evidencia alguna de que él estuviera involucrado y fue un problema gigante obviamente porque él demandó después a la policía al no tener pruebas de que él era el culpable. Y ya allí se involucra también la periodista Joy Baker que les digo con Jared, el otro chico que secuestraron, para iniciar más a fondo la investigación. Ellos dicen que la policía nunca prestó atención a unos secuestros de niños que habían ocurrido en Paynesville, el pueblo donde vivía Heinrich, y nunca nadie puso atención a estos casos porque eran casos supremamente similares los unos con los otros. Todos hablaban de un hombre muy similar, de un hombre usando ropa muy parecida, con una voz muy parecida que era como ronca y también que utilizaba amenazas muy similares diciendo
diciéndoles que les iba a disparar, si miraban, si volteaban atrás, si no corrían, entre otras cosas. Ahí fue cuando la policía, después de no encontrar nada por parte de Dan, vuelve nuevamente a Heinrich como sospechoso. ¿Cómo siguieron la investigación? Evaluaron el ADN de este hombre, pero ahora con unos restos de ADN que se encontraban en la chaqueta que Jared usó el día que abusó de él el secuestrador. Lograron encontrar un vínculo en el ADN de este hombre, así que también decidieron hacer una orden de allanamiento para buscar su casa y encontraron una cantidad innumerable de videos explícitos de niños. Ya saben, es que no puedo decir la palabra o me banean. Encontraron muchos videos explícitos de niños, fotografías, un montón de escritos y cosas relacionadas con esto. Obviamente él es apresado por este delito, por tener bajo su posesión este tipo de archivos, y comienza allí todo el proceso judicial del hombre. Y acá es donde digo yo que la justicia en cualquier lugar sin duda falla muchísimo. Él logró arreglar con su abogado y como con la fiscal y bueno, las personas implicadas dentro del caso, que si él confesaba sus delitos, especialmente el de Jacob, lograban que no lo juzgaran por los delitos de Jared, sino solo por el delito de la posesión de archivos de niños. Yo no sé eso cómo lo funciona, pero pues la excusa de la fiscalía y los jueces fue que ellos debían aceptar este trato porque o si no, él no diría nada sobre Jacob. Logran así entonces el trato y Heinrich confiesa en la corte. Y acá es donde inicia, digamos, lo desgarrador de esta historia, porque él confiesa efectivamente que él cometió el delito contra Jacob. ¿Cómo es la confesión? Era el 22 de octubre de 1989. Él dice que salió de su casa en su auto a buscar víctimas. Él vio que los 3 niños iban en dirección a el lugar de rentas de películas y se parqueó en este lugar donde les digo que como Jacob vivía tan afuera de la ciudad como estos potreros, él se metió como en uno de esos potreros escondidos a esperar que los niños volvieran. Cuando ya los niños vuelven, él obviamente como que coinciden las historias de los niños con la de él, se baja del auto, los amenaza con un arma, les dice como al suelo, díganme sus edades y finalmente escoge solo a Jacob. Él dice que en ese momento él lo tomó, lo subió al auto, lo esposó y comenzaron a conducir a toda velocidad en dirección a su casa, que era como en Pennisville, el otro lado. Le dijo que se mantuviera como agachado mientras conducían, mientras él recuerda que Jacob solo lloraba y decía que hice mal. En ese momento dijo que condujo cerca a un pozo de grava que quedaba en Pennisville. Y ahí fue donde obligó a Jacob a salir del automóvil. Lo desesposó, por así decirlo, le quitó las esposas y lo obligó a desvestirse. Pues obviamente ya saben qué pasó. Lo agredió de muchas maneras. Y después de 20 minutos de eso, ya le dijo, bueno, ponte la ropa. Él había sido el mismo perpetrador contra Jared 9 meses antes. Le dijo exactamente lo mismo y él pensó, bueno ya, lo abusé, voy a liberarlo. Ese era su modus operandi. Dejaba con vida a todas sus víctimas. Sin embargo, esta noche algo había cambiado. Cuando él estaba como vistiéndose, comenzó a escuchar unas sirenas de policía a la distancia. Él pensó que las sirenas estaban viniendo por él, así que le dijo a Jacob que se girara. Él tomó el arma y disparó. Lo peor que pasó en ese momento fue que ese disparo, como que él generó, no le dio a Jacob. Digamos que perdió el tiro. Entonces imagínense lo que ese niño debió sentir en ese momento. Ya después él generó el segundo disparo casi inmediato y ya cae al suelo Jacob sin vida. El hombre se acercó para verificar que efectivamente el chico ya estuviera muerto y se devolvió a su casa en Pennisville sin el chico. Regresó un par de horas después con algunas herramientas y cosas para poder llevarse el cuerpo del chico y enterrarlo en otro lado. Dijo que lo enterró a más o menos 100 yardas de donde había disparado inicialmente y pues logró como ocultarlo en una zona donde excavó y guardó el cuerpo y pues
habían como algunos matorrales y cosas que pues evitaban que se viera el cuerpo. Obviamente lo enterró con todo y su ropa, y ya de ahí él no volvió a saber nada y digamos que no le importaba mucho. Pasó un año, por alguna razón, el hombre volvió a la zona donde había enterrado el cuerpo de Jared y se dio cuenta que parte del cuerpo estaba comenzando a salir, o sea, como que se estaba desgastando la tierra por alguna razón y el cuerpo comenzó a exponerse, especialmente la chaqueta roja. Él como que obviamente no iba a permitir que lo encontraran, así que decide sacarlo. Ya obviamente está descompuesto, están huesos, entonces saca todo eso, lo mete en una bolsa y ya va a otro lugar con más tiempo, hace un hueco mucho más profundo y entierra el cuerpo y lo deja ahí para siempre. Ya es cuando pasan 27 años después de todo esto, ya es el 2016, y él confiesa todo su crimen, y es cuando digamos que recibe una orden del juez de decirles dónde están los restos. Obviamente él ya les confiesa, les dice, y la policía va y efectivamente encuentra los restos de Jacob. Hubo un descanso por parte de la familia, sin embargo obviamente fue una situación supremamente dolorosa, porque imagínense que le rebajen la pena a este señor solo por confesar dónde está el cuerpo. Tristemente, dentro del juicio él solo le dan una condena de 20 años, que es demasiado bajito, y es lo máximo que le dan, porque es lo máximo que se le puede dar a una persona que comete un delito de posesión de archivos de menores. Y se me hace muy triste porque él nunca pagó por los otros crímenes que cometió con más niños, con Jared y evidentemente con la muerte de Jacob. Y ahí hubo homicidio, hubo un montón de abusos y violaciones a la ley también, que se me hace muy triste. La familia, tristemente, él esperaba encontrar a Jacob con vida. Ellos celebraban su cumpleaños anualmente esperando que él volviera y soplara las velas del pastel. Y acá obviamente yo también culpo mucho a la policía, porque hubo muchos procedimientos erróneos que hicieron durante la investigación. Ellos no lograron identificar la voz ronca que tantos niños hablaban de este hombre, cuando era más que evidente que él era. Por otro lado, nunca investigaron propiamente los crímenes de Pennisville contra los niños entre 1986 y 1988, donde seguro estaba involucrado Jacob. Se centraron en investigaciones en todos los estados, menos en todas las testificaciones que estaban haciendo cientos de personas dentro de la misma ciudad que ocurrieron los hechos. Los dibujos del secuestrador se parecían demasiado a Heinrich y tampoco pusieron nunca atención a eso. Y también habían rastros de ADN en algunas cosas de las víctimas de Heinrich y nunca pusieron atención a eso. Entonces para mí fue una investigación terrible, o sea, hecha pésimamente, y los que lograron resolverla realmente fueron Jared y Joy, la periodista y la víctima de 9 meses antes, haciendo todo ese proceso periodístico, identificando cosas de las víctimas y todo. Solo ellos lograron llegar al ADN de ese hombre y lograr identificar como que era el posible culpable. Entonces para mí fue una investigación terrible, no tenía ni pies ni cabeza, y la policía hizo tanto una mala labor durante el proceso como una pésima labor en la condena. En cualquier momento puede volver a salir este hombre de la cárcel y nada va a ocurrir, nada diferente va a pasar. Estoy segura que el hombre va a volver a lo mismo de antes porque es un psicópata y ya, van a ocurrir más cosas y ya. Si es que sale igual, porque ya era un hombre de edad, pero pues seguro sí. Después de todo esto, la familia de Jacob fundó la Fundación Jacob Waterling, que es un grupo, una fundación en defensa a los niños. Fue aprobada gracias a ellos también una ley conocida como la ley Jacob Waterling, que es para el registro de delincuentes de crímenes contra los niños y la violencia, porque esto no existía antes, como que alguien denunciaba y no se registraba el delincuente. Ha sido modificada varias veces, pero sin embargo sigue dentro de la ley. Me pareció increíble este caso, quería contárselos por la naturaleza de todos los hechos y que ustedes me cuenten qué piensan, que creen que fue lo correcto, que no fue lo correcto, pero pues siento que dentro de todo lo que se mire no hay nada bien dentro de este caso. Ahí lo quería unir obviamente con, imagínense lo que siente ese padre al pensar que por él o por su culpa su hijo está muerto, porque al final él fue el que decidió que fueran y les dio permiso que fueran. Pobre hombre, ojalá no se sienta así, pero debe ser muy muy difícil ver que tu hijo parte y que especialmente él murió la misma noche que lo secuestraron y ellos pensaban y tenían esperanza de que se
seguía con vida por 27 años. Pero bueno, hasta aquí este video. Ya saben que si les gustó mucho no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, coméntenme qué piensan, que si conectan con toda esta historia, qué sintieron. No olviden también seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes, y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, esto es todo. Muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.